Buenos días, profesor y compañeros en general. Soy el estudiante Gerson Álvarez Ilgen Santilteban. En esta oportunidad les hablaré un poco sobre la formación de la formación de los estados independientes en América y la expansión de Estados Unidos. Para comprender mejor este tema lo he dividido en dos partes muy importantes, en el cual comenzaré con la básica para entender la próxima. La en la formación de los estados latinoamericanos rebobinemos un poco hacia las primeras décadas del siglo XIX, para ser exactos, en los temas y proyectos más importantes de este mismo. Podemos comprender un proyecto muy importante que fue el proyecto de la unificación, en el cual tuvo un fracaso, dado que tras varias guerras de independencia se fragmentó en varios estados independientes. Asimismo, para la superación y fortalecer este mismo, se, se dio varios intentos de reconstrucción. Uno de los líderes, por ejemplo, podría ser Simón Bolívar, que intentó la reconstrucción global de este mismo a través de un sistema global hispanoamericano. Pero hubieron varios factores que nos lo impidieron. Por ejemplo, podría ser su historia, su economía, su geografía y un factor social. Comenzaremos con la historia. En la historia podemos ver unos factores muy importantes remontándose a la era colonial, en el cual hubieron unas identificaciones regionales, dados por las circunstancias de la administración española. Luego nos pasamos a su economía. En su economía básicamente se trataba en los usos de los recursos naturales. En los recursos naturales podemos ver que en cada país su uso era diferente y su producción diferente. Fue un factor un poco mínimo pero importante. Luego pasamos a un factor claramente notable, básico e importante, que era la gran distancia entre los países, considerablemente enorme, y dado eso su comunicación fue precaria. Y ahorita un factor social, que en nuestra época actual lo podríamos llamar un poco racista, que fue por cierta población indígena que se encontraban en México, Perú y Bolivia, un ejemplo, y una población blanca, las distinciones que se encontraban en Puerto Rico, Puerto Rico y Argentina. Luego pasamos a las élite criolla y la inestabilidad política. En este, en este vemos que tras el desplazamiento de los españoles del poder surgió el Estado de los Nuevos, en el cual, se dio a las manos de una nueva élite política, que básicamente se trataba de criollos. Un ejemplo podría ser de México y Perú, aunque tenían rasgos muy comunes entre estos, tuvieron varios, sus intereses y beneficios propios eran muy contrapuestos, dando así el estallido de guerras sociales y golpe de Estado. Para esto hubieron varias sanciones a través de textos constitucionales que respetaban su libertad y punto de vista de cada uno. Ahora pasamos a la lucha por la ideología. En la ideología hubieron dos partes muy importantes, en el cual fue la ideología de los liberales y los conservadores. En eso podemos ver que los liberales, estos luchaban por una libertad jurídica en el cual estaban contrapuestos a los conservadores, dado que su sistema colonial por una construcción del sistema de cajas era un poco criticable en un punto de ética considerable. Luego pasamos a... luego de esto, vemos que algunos se asociaron a este mismo por algún beneficio propio y privilegio que se tenía. Aparte de eso, se puede ver que también se incluía el ejército, la iglesia, y había libertad económica y de empresas. Luego pasamos a los conservadores. En los conservadores podemos ver que buscaban en un jefe que dirigiera a estos como un tipo líder que era lo contrapuesto a los liberales, ya que buscaban la reconstrucción del sistema colonial a base de una oportunidad vista como en la independencia.
dado a que en eso podrían aprovechar para reconstruir su sociedad económica y sus tradiciones coloniales, en el cual estos pensaban que la Iglesia Católica podía tomar un papel importante y fundamental. Luego, los estados federales y centrales. Tras varias guerras entre los liberales y centrales entre 1810 a 1845, surgió en los estados federales y centrales, en el cual hubieron varios conflictos y divulgaciones en México, Río de Plata y Centroamérica. Para entender mejor este tema, ¿qué fueron el sistema federal y el sistema centralista? El sistema federal. Este se basaba en la aseguración de la autonomía de los gobiernos regionales y provinciales, en el cual se le limitaban los atributos del poder jurídico y se le daba un poco más del poder legislativo a través de muchas proclamaciones, entre otras cosas. Luego podemos ver lo que estos buscaban un beneficio de interés político. Los que mayormente entraban una cierta cantidad pequeña buscaban ese beneficio, en el cual otros buscaban la oportunidad de proteger y otros la autonomía política. Luego pasamos a los centrales, en el cual el sistema de los centrales básicamente era quitar la autonomía de los gobiernos, los otros tipos de gobiernos que eran los extranjeros regionales, dándose así, se dieron varios conflictos y un auge alto en Hispanoamérica entre 1826 y 1845. Luego, ahora sí, comienza la expansión de Estados Unidos, un tema muy importante después de la formación de los estados latinoamericanos. La expansión de Estados Unidos. Este se dio desde las 13 colonias hasta el Estados Unidos actual, que fue un crecimiento enorme en un poco periodo. Asimismo, este tuvo varias expansiones y aplicaciones muy importantes, comenzando con la expansión hacia el oeste. En este podemos ver que tras varias guerras de independencia y guerras consiguió territorio de Francia, Gran Bretaña y España. En este mismo que fue desde la guerra hacia la expansión hacia el oeste, que fue de 1783 hasta 1867. En este mismo, se dio la compra de Luisiana en 1803 y el cierre de Florida en 1813. Luego podemos ver la guerra contra México. Este fue muy importante. Uno de los factores de esta guerra se dio gracias a Texas, en el cual se independizó y luego se unió a Estados Unidos y comenzó una guerra. Pero Estados Unidos ya tenía una gran ventaja porque ya había llegado a la revolución industrial. En este ya tenía ferrocarriles que ayudaban en el transporte de su armamento y cargas pesadas. Y lastimosamente México en esta guerra perdió la mayor parte de su territorio. Luego podemos ver la expansión hacia el Pacífico. En esta se dio desde 1867 a 1898, el cual en 1867 se dio la compra de Alaska a Rusia y en 1898 se dio el cierre de Hawái, el su anexo. Luego podemos pasar a las expansiones coloniales. En las expansiones coloniales podemos ver que tras varias guerras se obtuvo Guatemala, Costa Rica y la construcción del Canal de Panamá. En esto hubieron varias implicaciones en su desarrollo y expansiones, como fue la del oeste, del Pacífico colonial. En esta hubo un crecimiento económico, desarrollo industrial y conflictos con indígenas, que fueron uno de los factores más importantes de esto mismo.
Para terminar mi exposición, las clases ideas más importantes de esto fue que el crecimiento económico mayormente se basaba en el uso de los recursos naturales y guerras en Estados Unidos. En la formación de los estados latinoamericanos, el poder jurídico y legislativo eran los que más se centraban en la independencia. Luego podemos ver sus recursos, que se trataba sobre en recursos naturales o minerales, asimismo en la mano de obra. Para concluir la idea, sería que entre 1826 a 1845 hubo un gran conflicto de auge dado por los conservadores. Gracias, conmigo será hasta una próxima oportunidad.